Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en la anatomía de la pelvis y la columna vertebral, que son dos estructuras fundamentales para la estabilidad, el movimiento y la protección de nuestro cuerpo. A lo largo de este video exploraremos las diferentes partes óseas de estas estructuras y su función en el cuerpo humano. Todo esto como parte de la presentación del sistema óseo de pelvis y columna vertebral. Tenemos la pelvis humana, es una estructura en forma de cuenco o tazón que conecta la columna vertebral con las extremidades inferiores y desempeña un papel importante en la estabilidad y el movimiento del cuerpo. La pelvis está compuesta por tres huesos principales: el ilion, el isquion y el pubis. Hay tres huesos de cada lado, quiere decir que hay dos ilion, dos isquion y dos pubis. Estos huesos se fusionan en la edad adulta para formar un anillo óseo rígido que sostiene y protege los órganos pélvicos. En la imagen podemos ver, por ejemplo, el hueso más grande de estos, que es el ilion. Ahí se puede ver el ala del ilion. El ilion es la parte superior y más grande de la pelvis. Tiene una forma de ala y se articula con el sacro en la parte posterior, formando la articulación sacroiliaca, que es importante para la estabilidad del cuerpo. Luego, más adelante y hacia el centro, están los huesos isquion, que forman la parte inferior y posterior de la pelvis. Es el hueso sobre el que uno se sienta. Las prominencias isquiáticas o espinas isquiáticas son puntos de apoyo cuando uno está sentado y son importantes para la inserción de varios músculos del muslo. Por último, el hueso más delantero, frontal de la pelvis es el pubis. Hay dos huesos pubis. Los dos huesos púbicos se encuentran en la línea media en una articulación cartilaginosa que se llama la sínfisis púbica, que permite un leve movimiento para facilitar el caminar y otros movimientos del tronco. Y esta sínfisis púbica también se separa en algún momento en las mujeres para dejar pasar el bebé en el momento del parto. Aquí tenemos los huesos de la pelvis que se articulan entre sí y se articulan con parte de la columna vertebral, la lumbar, y con el sacro. Se ve gran cantidad de ligamentos que sostienen a la pelvis en una posición bastante rígida. En la parte de abajo tenemos la fascia y ligamentos pélvicos. En este caso son el diafragma de la pelvis que sostienen en posición diferentes órganos pélvicos. Por ejemplo, el recto, el ano, el útero, la vejiga y la uretra masculina y femenina, entre otras estructuras. Aquí otra vez podemos ver en otra imagen diferentes huesos de la pelvis y ligamentos pélvicos. Lo tenemos en esto, en una imagen de lado y una imagen medial, como que estuviéramos cortando a la mitad la pelvis. Ahí se ve cortado a la mitad el sacro, que es el hueso en forma de C en la imagen de arriba. Y abajo tenemos la pelvis vista desde un lado, donde se ve ahí el gran círculo, que es el acetábulo, que es el lugar donde se articula el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur. Tenemos en esta imagen la pelvis masculina y la femenina. Difieren entre sí en más de una medición.
anotar la importancia de la diferencia de la pelvis femenina es que está diseñada para cargar al producto de la concepción y para permitir su descenso durante un parto. A recordar que la sínfisis púbica, que es la articulación entre los huesos púbicos, se separa para permitir más espacio al descenso del bebé durante el parto. La pelvis tiene múltiples funciones clave. En primer lugar, soporta el peso del cuerpo en posición sentada y durante el movimiento. En segundo lugar, protege los órganos internos como la vejiga, los intestinos y en las mujeres el útero. Además, la pelvis proporciona puntos de anclaje para los músculos y ligamentos que son esenciales para el movimiento de las caderas y las piernas. En esta imagen ya nos hemos pasado de la pelvis a la columna vertebral con sus elementos óseos. Se ve que está hecha a base de múltiples vértebras que van desde arriba, cervical, hasta abajo, las lumbares y termina con el hueso triangular que es el sacro y el cóccix. La columna vertebral es esta imagen, esa es una estructura que es más que una columna o un pilar que nos sostiene, es un complejo sistema de vértebras una encima de la otra, discos intervertebrales, que quiere decir que están entre las vértebras, y ligamentos que protegen la médula espinal que está atrás de esta y permite la flexibilidad y movilidad del cuerpo. La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras que se dividen en varias regiones, en 5 regiones. Arriba están las vértebras cervicales. A la mitad están las vértebras torácicas, más hacia abajo las 5 vértebras lumbares y luego vienen las vértebras sacras y coxígeas. Estas sacras y coxígeas no tienen tanta movilidad como las cervicales, torácicas y lumbares. Se podría decir que son vértebras que están fusionadas y forman ese hueso en forma de triángulo. Cada región tiene características únicas que le permiten cumplir diferentes funciones específicas. La columna vertebral no es completamente recta, tiene varias curvaturas, tiene 4 curvaturas naturales. Están las curvaturas cervical, torácica, la lumbar y la sacra. Estas curvaturas permiten la adecuada distribución del peso y la absorción de impactos durante actividades como caminar y correr. Además de esto, la columna vertebral, que está hecha de vértebras, que son huesos, protege la médula espinal, que es una unión de fascículos de nervios que está por detrás, está de manera posterior al cuerpo vertebral. Esta médula espinal es esencial para la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, al recordar, arriba primero está la región cervical, que consta de 7 vértebras designadas como C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Esta región soporta el peso de la cabeza, permite su movimiento en todas las direcciones y tiene un papel crucial en la protección de la médula espinal. La vértebra C1, que es la primera de arriba para abajo, también se le conoce como el atlas y se articula para arriba con el cráneo, permitiendo el movimiento de decir que sí, asentir. Y se articula abajo con la C2, que es la segunda vértebra cervical, que se le conoce como axis, que facilita el movimiento de rotación. Entonces, de todas las vértebras, las únicas dos que tienen nombre propio son la C1 y la C2. Tenemos las vértebras torácicas. Debajo de las vértebras cervicales están las vértebras torácicas, que son las que tienen que ver con el tórax. Las 12 vértebras torácicas se denominan de T1 a T12. Y
son las que protegen por el lado posterior el tórax. Se conectan con las costillas para formar la caja torácica. Esta región protege los órganos vitales como el corazón y los pulmones. A diferencia de las regiones cervical y lumbar que está abajo, la región torácica tiene menos movilidad debido a su función protectora. Entonces en la imagen podemos ver una vértebra torácica vista desde arriba, de medio lado, del otro lado. Tenemos una posicionamiento de una vértebra encima de otra y de ahí a los lados salen las costillas que rodean hacia los lados y hacia adelante. Aquí hay otras vértebras que son las lumbares, que están inmediatamente debajo de las torácicas. Las vértebras van variando la forma desde que bajan desde cervical hacia lumbar. Y podemos ver un disco intervertebral arriba a la derecha. La región lumbar está formada por 5 vértebras. En este caso son de la L1 a la L5 y son las más grandes y fuertes debido a la función que desempeñan, que es soportar la mayor parte del peso corporal. Esta zona lumbar es también la más propensa a lesiones debido a carga y al movimiento que soporta. Tenemos el sacro y el cóccix, que son vértebras fusionadas, como que fueran un solo elemento. El sacro es una estructura triangular formada por vértebras fusionadas. Se encuentra en la base de la columna vertebral, abajo de las lumbares, y se articula con la pelvis a los lados, proporcionando estabilidad. Por otro lado, el cóccix o la colita es un vestigio evolutivo, es algo que quedó de la evolución del hombre y está formado por 4 vértebras muy pequeñitas que están fusionadas y forman la parte final de la columna vertebral. Podemos ver cómo, aparte de los elementos óseos de las vértebras, se articulan a veces arriba y hacia abajo con otras vértebras, o en este caso de la imagen de arriba con costillas que salen a los lados. Y hay gran cantidad de ligamentos que sostienen en posición y le dan estabilidad a las vértebras. En la imagen de abajo podemos ver diferentes vértebras, 3 vértebras, y entre cada una hay un disco intervertebral. Es una sustancia no de hueso, sino que es como un tipo de gelatina. Podemos ver en esta imagen los ligamentos vertebrales lumbares, algunos otros vistos desde otro punto de vista, están adelante, atrás del cuerpo vertebral, entre las apófisis vertebrales, podemos ver un corte por la mitad del disco intervertebral. Entonces podemos ver que la columna vertebral es un elemento rígido, pero que tiene cierto grado de flexibilidad. Tenemos en otra imagen ligamentos vertebrales, en este caso de la región lumbosacra, donde termina la columna vertebral, entre diferentes elementos de las vértebras lumbares, entre las vértebras lumbares y el sacro, y en este caso a la derecha entre las vértebras lumbares y el sacro con la pelvis. Para terminar, un poco de etimología del origen de las palabras que tienen que ver con el, el tema de esta presentación. Por ejemplo, tenemos la palabra vértebra, que proviene del latín vértebra, que significa articulación o articulación móvil. Y en cuanto a su definición, son las vértebras cada uno de los huesos cortos y en forma de anillo que forman la columna vertebral. Cervical viene del latín cervix, que significa cuello. Tiene que ver con el cuello y en principal razón con las primeras 7 vértebras de la columna, que son las vértebras cervicales. Torácica o torácico viene del latín tórax, que significa pecho o tórax, y se relaciona a la región del pecho, donde se encuentran las 12 vértebras torácicas. Lumbar viene del latín lumbus,
que significa lomo o parte baja de la espalda. Y eso se relaciona a la parte baja de la espalda donde se encuentran las 5 vértebras lumbares. Sacro viene del latín os sacrum o hueso sagrado. Es el hueso triangular abajo de las lumbares en la base de la columna vertebral, que está compuesto por la fusión de 5 vértebras. Cóccix viene del griego cóccix o cóccix, que significa cuclillo o pájaro. Es un hueso pequeño y triangular en la base de la columna vertebral, abajo del sacro, formado por la fusión de 4 vértebras coccigias. Siguiendo con la etimología, tenemos el ilium, que proviene del latín ilium, que es el significado hueso de la cadera. Es la parte superior y más grande del hueso de la cadera. El isquion viene del griego isquion, que significa cadera. Es la parte inferior y posterior del hueso de la cadera, donde se soporta el peso al estar sentado. Pubis, el del latín pubes, que significa signo de madurez o vello púbico. Es la parte anterior e inferior del hueso de la cadera, que se articula con el otro pubis en la sínfisis púbica. Pelvis viene del latín pelvis, que significa cuenca o recipiente. Es una estructura ósea en forma de cuenco u olla o tazón en la base de la columna vertebral que conecta las extremidades inferiores. Atlas es de la mitología griega de Atlas, que era un titán que sostenía el cielo. Aquí en este caso, Atlas es la primera vértebra cervical que sostiene la cabeza y permite el movimiento de ella en diferentes direcciones. Y la última palabra es el axis, que proviene de axis de latín, que significa eje. Es la segunda vértebra cervical que permite la rotación de la cabeza. Aquí concluyendo, hemos explorado cómo la columna vertebral y la pelvis trabajan juntas para proporcionar soporte, movimiento y protección en el cuerpo humano. Dan flexibilidad a la columna cervical y de ahí para abajo dan una robustez, una fortaleza a la región lumbar y estabilidad que proporciona finalmente la pelvis. Y cada componente tiene un papel esencial en la anatomía del cuerpo. Es crucial cuidar estas estructuras mediante una buena postura, ejercicios de fortalecimiento y evitando cargas excesivas o movimientos imprudentes que puedan causar lesiones.